Para conocer la relación entre nuestro costo de presupuesto y el precio de venta del mismo, debemos recurrir a la relación de cascadas de costos que cada uno de los rubros va a tener en particular. Cada rubro se diferencia uno del otro porque a veces tienen distinto tratamiento impositivo dentro de su estructura o inclusive, por ejemplo, en infraestructura se engloba toda la infraestructura en una sola cantidad global, y en el caso de las viviendas unifamiliares se pueden generar el análisis de una sola vivienda y multiplicar por la cantidad que uno necesita construir. Por otro lado, podría tener vivienda unifamiliar apareada, tantas viviendas, o vivienda unifamiliar aislada, que sería otro costo, otra relación de costo, y por ende necesitaría tener un cómputo métrico diferente y obviamente un número final diferente al de la apareada, por ejemplo. También vamos a tener, en el caso de que nuestra licitación contemple la posibilidad de acopio de materiales, la cascada de relación que debe existir entre el costo neto de los materiales y el precio que nos debe pagar el comitente al momento de hacer el certificado de acopio, los cuales normalmente no contemplan el beneficio, sino solamente toda la cuestión impositiva y de gastos generales y fletes y acarreos. Cuando analizamos una cascada, vamos a tener aquí que diferenciar algunos detalles. En primer lugar, los fletes y acarreos se pueden calcular a partir de un porcentaje fijo, que yo lo fijo, o que me lo fije el pliego, o dejar que el sistema me calcule la incidencia de los fletes en función a la cantidad de materiales que hay que transportar, el tipo de vehículo que vamos a utilizar y el costo por kilómetros que tengamos de ese vehículo. Los gastos generales también tienen un formulario que me permite a mí que el sistema analice mis gastos generales y los calcule correctamente, o fijarlo ex profeso, porque a veces algunos pliegos tienen fijado tanto los fletes como los gastos generales como un porcentaje fijo. En este caso, estas dos filas no van a ser posibles modificarlas aquí, pero sí las demás filas. Estas filas se pueden volver a corregir, debido a que yo puedo fijar aquí un porcentaje diferente. Puedo fijar, por ejemplo, un 10%, un 15% o lo que yo quisiera. Y lo que hago aquí en este combo box es una relación con cuál monto acumulado básico lo estoy calculando. Por ejemplo, lo estoy calculando referido al acumulado de los gastos generales, o sea, este valor. Como tengo 4.181.000, me va a hacer 418.152. Y se van generando los acumulados aquí al costado, que me van a servir de base para los siguientes ítems de esta cascada. Aquí tenemos un detalle que, por ejemplo, en el caso argentino, tenemos un 21% de IVA en infraestructura, y en el caso de viviendas nos importa un 10,5%, porque se subsidia el IVA en este caso. Este es un caso típico que hace que se justifique hacer una diferenciación entre infraestructura y vivienda, porque no van a tener el mismo tratamiento de cascada. De la misma manera que puede suceder también, por ejemplo, si hacemos un edificio de departamentos donde al sistema de ascensores lo puedo tratar como un rubro aislado, por cuanto al subcontratarlo no necesito cargarlo a lo mejor con un 10% de beneficio, sino que puedo decir, bueno, lo voy a cargar con un 5% porque no tengo gastos, simplemente he sido llamado y controlar a lo largo de la obra que se cumplimente lo subcontratado, y hacer una diferenciación
que a mí me permita optimizar mi número. Cuando nosotros analizamos este número, vamos a tener aquí la vivienda unifamiliar, que se va a multiplicar por 23 y me va a generar un acumulado que en total me va a generar un precio de venta de 49.248. Si yo lo tengo con relación al presupuesto oficial que se ha cargado oportunamente en los formularios anteriores, nos va a permitir a nosotros conocer cómo estamos parados en lo que hace a vivienda, en lo que hace a infraestructura y en relación al presupuesto total. Esto sirve para poder hacer un análisis real de cómo está nuestro presupuesto respecto al presupuesto oficial, si es que existiera. Básicamente el análisis de las cascadas es extremadamente importante, por cuanto a veces uno puede cometer el error de cuantificar un porcentaje de un impuesto que no corresponde y quedar fuera del pliego o quedar fuera del presupuesto por excesivo. Por ejemplo, si en el IVA acá le pusiéramos el 21%, este presupuesto se nos iría muchísimo más arriba y obviamente perderíamos la licitación. Cuando vemos aquí el análisis del IVA, por ejemplo, vamos a tomar como precio base acumulado el beneficio, que es este valor. Y cuando lo hacemos sobre los ingresos brutos, también lo hacemos sobre el beneficio, teniendo en cuenta que teóricamente los ingresos brutos se deben calcular sobre el neto de del costo de la obra, porque si no estaríamos cobrando un impuesto sobre otro impuesto, un impuesto provincial derivado de un impuesto nacional. Pero en el caso de los impuestos a los cheques, es un tratamiento que obviamente deberemos analizar, por cuanto a nosotros este impuesto nos va a impactar sobre nuestra cuenta corriente. Cuando nos hagan el depósito, nos van a depositar lo que nosotros creemos 1.877.000 por vivienda y nos van a cobrar el impuesto del 1,2 sobre los depósitos y extracciones, 0,6 depósitos, 0,6 extracciones. Acá nos va a incrementar el valor y obviamente este incremento del valor va a hacer que sea mayor el impuesto. Por lo tanto, hay que calcular este valor del 1,2% al valor real que nos va a impactar en nuestra cuenta corriente, para no tener así un desfase entre lo que teníamos previsto de impuesto y uno mayor. Estas son a veces las trampas que tienen las aplicaciones de los impuestos en las cascadas que generan acumulaciones de impuestos. Eso es todo. Muchas gracias. Para complementar la información de este vídeo, le sugerimos que visite estas listas de reproducción que le aportarán información complementaria. Suscribiéndose a nuestro canal accederá a toda la información visual disponible. Muchas gracias.